Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es César Eduardo Vargas y el día de hoy les estaré hablando acerca del departamento de prensa en un medio audiovisual. También les hablaré de cómo se constituye, cuáles son sus funciones y cómo funciona un departamento de prensa en un medio audiovisual. Sin nada más que agregar, empecemos. Primero, como primer punto, tenemos que ver qué es el departamento de prensa. Y hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué es un departamento de prensa? Pues el departamento de prensa es una división dentro del medio de comunicación conformado por profesionales. Su objetivo es recopilar, gestionar, producir, crear, editar y distribuir contenido informativo y noticioso en nombre del medio de comunicación. Se puede decir que el departamento de prensa, el departamento de prensa no solo es exclusivo de los medios audiovisuales, sino también está en los medios escritos. Se puede decir que el departamento de prensa es el responsable de transmitir la información y de hacerla llegar a la audiencia o al público también. Como punto número 2 tenemos funciones del departamento de prensa. Existen 6 funciones fundamentales. La primera es comunicar, la segunda es producir. ¿A qué me refiero con producir? Se produce información, se producen noticias, se produce informes, se producen reportajes, se produce contenido noticioso. Luego está investigar, la investigación, que es tan importante en esta profesión del periodismo, de la comunicación social, ya que es necesario, el departamento de prensa necesita investigar para realizar cualquier tipo de informe, noticia, reportaje o algún segmento televisivo o de radio. Luego está la edición, también se puede llamar redacción, que es la edición de la noticia, de la gestión de la información. Luego está la cobertura, que es cubrir el evento noticioso. En tal caso, por ejemplo, un partido de fútbol, que el periodista, o bueno, una parte del departamento de prensa, que es el periodista, que lo veremos más adelante, vaya al evento para cubrirlo, estar dentro de aquel evento, en este caso el partido de fútbol, comentar qué es lo que está pasando desde la perspectiva de una persona que está dentro del estadio. Y por último está la distribución. La distribución, que como su nombre lo indica, es distribuir la noticia, distribuir la información. Como punto número 3 está la constitución del departamento de prensa. Antes de iniciar de este punto, quiero resaltar algo, una información personal, y es que yo fui el locutor de radio durante año y medio en Radio Fe y Alegría. Tengo contactos como el director de prensa de Radio Fe y Alegría, que es Rosender Víez, que me facilitó toda la información que verán adelante. Y yo como persona, como ex locutor, que bueno, sigo siendo locutor, pero no estoy ejerciendo en este momento, puedo, tengo la visión y tengo la oportunidad de hablarles como una persona que estuvo dentro de un medio audiovisual. Entonces, ahora sí, sin nada más que agregar, ahora sí, comencemos con la constitución del departamento de prensa. Primero está el director de prensa, que es como la cabeza de la pirámide, la punta. El director de prensa es el líder del gabinete de prensa, también llamado, del departamento se le puede llamar gabinete de prensa, y supervisa todas las operaciones relacionadas con la cobertura de noticias. Toma las decisiones estratégicas sobre qué historias se cubrirán y cómo se presentará al público. El director de prensa, como su nombre le indica, es el director. Es la persona que dice qué va y qué no va en un segmento televisivo o en un programa de radio, en este caso, como mis experiencias personales. Luego están los productores, que son los responsables de coordinar la producción de segmentos de noticias y programas especiales. Trabaja en la planificación, el montaje y la distribución de contenido. En mi caso, yo era mi propio productor de mi programa de radio. Mi programa de radio era un programa deportivo llamado Directo a la Escuadra, que en aquel tiempo, hace poco menos de 3 meses, estaba al aire de 4 a 5 pm los sábados. En ese programa yo era el productor y yo era el locutor. O sea, yo producía las noticias, bueno, no las producía, sino que las redactaba, eh, era el que producía la información, yo producía mis segmentos radiales, producía las cuñas y todo lo demás y todo lo relacionado con un programa de radio. Están los editores, que son los que revisan y editan el contenido de noticias para garantizar su precisión, claridad y calidad. También pueden estar involucrados en la selección de historias y la planificación editorial. El editor,
Esto está muy visto en programas más que todo televisivos, también en medios escritos, pero más que todo audiovisuales, ya que son los indicados, son los responsables de editar cualquier contenido audiovisual para la distribución y transmisión al público. Están los camarógrafos y fotógrafos, que también son un elemento importantísimo el, para el departamento de prensa en un medio audiovisual. Ellos son los que capturan las imágenes y los videos para respaldar las noticias, operan cámaras y equipos de grabación y trabajan en estrecha colaboración con los periodistas para obtener material visual. Aunque ellos no se pueden ver en cámara, ya que ellos son los responsables de transmitir lo que se ve en cámara, ya que ellos están detrás de cámara. Ellos son un elemento importantísimo para un departamento de prensa y para que un medio audiovisual salga al aire. Tenemos también los periodistas, que creo que es el elemento fundamental, la persona, el humano, el elemento fundamental, y en este caso es el periodista. Estos profesionales son responsables de investigar, redactar y presentar noticias en diferentes formatos, como informes de video, segmentos de radio o artículos en línea. Cubren eventos en el terreno y realizan entrevistas para obtener información. Los periodistas, en el caso de los medios audiovisuales, son los que presentan esta información, son los que presentan la noticia. Yo en mi caso de locutor, yo era el que presentaba el programa radial y era el responsable de la información que se estaba dando. En un caso también, un ejemplo puede ser los periodistas de ESPN, de la cadena deportiva, que son los que se paran frente a la cámara y, y son los que dan la información, los resultados de los partidos, son los que dan las noticias. Y también están los reporteros, que son los mismos periodistas, pero que cumplen otro rol, que es estar en la calle y tratar de sacar toda la información posible de la audiencia, del público. Bueno, en un caso deportivo, un reportero que esté fuera del estadio o en el mismo estadio, preguntando a alguna persona o viendo el partido y mencionando lo que está pasando en ese momento. Y como último punto tenemos cómo funciona un departamento de prensa en un medio audiovisual. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo funciona? Este pequeño esquema lo realicé yo y podemos ver 6 funciones o 6 elementos que hacen funcionar el departamento de prensa. Pero está la planificación, que esa se lleva a cabo por el director o el productor del departamento de prensa. Está la investigación, que puede ser llevado por cualquiera de los del departamento, más que todos los editores, productores y periodistas. Está el reportaje, cuando se reporta la noticia, cuando se reporta la información, eso sí, es exclusivamente del periodista, aunque también se involucran los camarógrafos y fotógrafos, que son los que hacen ver al periodista y el evento noticioso que está pasando en ese momento. También está la edición, que es editar el contenido para que le llegue al público de una manera limpia, se corroboren todos los hechos y algunas que otras cosas. También está la transmisión, que es ya cuando se transmite esto al público. En esto ya están los editores, que son los que están detrás de cámara, que manejan las computadoras, manejan los sistemas de transmisión en un caso hipotético de una televisión o de una radio. Y está la evaluación, que esto lo realizan más que todos los productores y los directores del departamento, ya que evalúan si la información, si el reportaje, si la noticia, si la presentación de esta misma fue un éxito, si llegó al público y si cumplió su objetivo, que era informar. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, gracias por estar allí y compartir esta pequeña exposición conmigo, espero que hayan aprendido y sin nada más que agregar me despido. Hasta la próxima, mi nombre es César Eduardo Vargas y me despido, ahora sí. Chao, chao.